¿Qué tienen en común la espiritualidad y la gramática? ¿Qué? Que en ambas el principio es el verbo. Si te preguntas por qué tus profesores de lenguas están obsesionados con que aprendas una lista de verbos y sus conjugaciones, llegaste al lugar adecuado. Yo soy Luis David Meneses, esto es Gramática para Peatones, episodio 2. En el principio era el verbo. Bienvenidos, peatones. Muy buenos días, tardes, noches a todos. Bienvenidos a este proyecto que se llama Gramática para Peatones, en donde buscamos aprender, reflexionar acerca del lenguaje desde una perspectiva lingüística. En el episodio de hoy conoceremos las características que hacen del verbo el caballito de batalla de la gramática, es decir, la pieza fundamental para la construcción de la sintaxis. Pero primero, una historia. Cuando llegué al doctorado, yo pensaba que sabía gramática, que sabía muchas cosas, que había logrado dilucidar muchos de los vericuetos gramaticales del español, y lo primero que aprendí en esa primera clase de un lunes asiago del 2000 fue que no sabía nada. Mi profesor, el doctor Sergio Bogart, llegó diciéndonos un montón de terminología que yo desconocía. También nos dijo que el análisis al que yo había estado acostumbrado a hacer toda la vida no servía de mucho, y nos dijo que teníamos que reaprender muchas cosas. Yo pensé que nuestras clases iban a comenzar hablando del sustantivo, hablando de cómo nombramos las palabras, de cómo el lenguaje nombra las cosas, pero no. Escogieron mis profesores comenzar con el verbo. No es la parte más fácil de la gramática, pero sí es una de las más importantes. Yo podría decirles que es la más importante. Ahora, ¿qué es el verbo? Muchos profesores en escuela básica nos han enseñado que el verbo es la acción, pero esto no es precisamente correcto. El verbo no es la acción. La acción sucede en el mundo real. Tú y yo hacemos cosas, por ejemplo, yo manoteo mucho cuando hablo en el video. Tú estás escuchando, a lo mejor le paras, espero que no le adelantes, a lo mejor te aburres, no sé. Hay muchas cosas que suceden en el mundo real, en el mundo extralingüístico, que no son verbos. O sea, es decir, son acciones, pero el verbo no es una acción. El verbo, sin embargo, es la palabra, el elemento gramatical que nos ayuda a distinguir o a denotar las acciones para después poder comprender qué es lo que estaba pasando. Su función es primordial en todos los discursos. Sin verbo no hay oración. Es más, podríamos decir que sin verbo no hay paraíso. ¿Alguien entendió esa referencia? Y conocerlo es sumamente importante. Necesitamos entender de qué está formado, cómo está conformado. Y una de las primeras cosas que nos enseñan todos los maestros de lenguas son las configuraciones temporales del verbo, las conjugaciones. En español, el verbo tiene 5 propiedades gramaticales. La primera es persona. ¿A quién se refiere el verbo? ¿Quién está hablando? ¿Quién está escuchando? ¿O alguien más que no está en la conversación? Es decir, primera, segunda o tercera persona. Número. ¿Es singular o es plural esa entidad a la que se refiere? Modo. El modo puede ser indicativo, subjuntivo o imperativo en español. Hay 3 modos. Tiempo. El tiempo está marcado morfológicamente en el verbo. Puede ser presente, pretérito, futuro o cualquiera de sus variaciones. Es una categoría que tiene un anclaje deíctico, es decir, está relacionada con el momento en el que yo enuncio el verbo. Y está relacionada conmigo como enunciador, como alguien que dice un verbo. Y por último, aspecto. Algunos pensaban que no había una marcación aspecto morfológico, pero la verdad es que sí tenemos en español la marcación morfológica de aspecto. Nos da una información acerca de cómo se estructura el suceso internamente. Nos permite saber si surge, si termina, si repite la acción a la que estamos refiriéndonos. También nos permite saber si se percibe íntegramente o si solamente se da una parte de la acción, de su desarrollo. Es decir, si están acabados o si no están acabados o si se presentan inacabados. En ese sentido, el aspecto verbal está ligado al tiempo interno de la acción.
y no al tiempo de enunciación, como lo decíamos, ¿sí? En otro video vamos a ver cómo está funcionando esto. Por ahora, vayamos a hablar un poco acerca de el modo en el que presentamos las acciones mediante los verbos con el concepto de Actionsart o modo de acción. El Actionsart o modo de acción nos permite saber la manera en la que el verbo y su oración nos presentan las acciones. Pensemos en una oración simple. La casa es azul. Esta es la oración más simple que se nos puede ocurrir, aparentemente, porque el verbo que tenemos construyendo esa oración es un verbo de estado, es decir, que dura desde que la casa empieza a ser hasta que la casa termina de ser. ¿Cuánto va a ser eso? No lo sé, no lo sabemos, no podemos determinar cuánto es, pero aparentemente los verbos estativos son más o menos estáticos. ¿Por qué? Porque nos marcan un modo de ser. Sin embargo, hay otras formas en las que ocurren las acciones. Por ejemplo, las acciones pueden ser actividades. Algo así como los peatones cruzan la calle. Cuando yo lo digo así, no estoy determinando una realización específica del acto de cruzar la calle, sino que estoy dándole como una noción de habitualidad. ¿Sí? Estoy diciendo que usualmente si alguien es peatón, alguien cruza la calle. ¿En qué momento? No lo sé, no me interesa, pero me interesa que esa acción tiene un inicio y un fin determinados porque es dinámica, ¿sí? Porque va cambiando, tiene una duración y es dinámica. En cambio, por ejemplo, pensemos en el verbo ser de la casa es azul. Tiene una duración porque sí dura todo el tiempo en que la casa es casa, pero no está delimitado, es decir, no se acaba, no tiene una fecha de caducidad, por así decirlo. Y tampoco tiene dinamismo, no se mueve. Este es el problema del verbo ser. Ahora, con respecto del verbo cruzar, el verbo cruzar sí se mueve. Tenemos la referencia en nuestra cabeza de que quien está cruzando una calle está pasando de un punto A un punto B. Pero si yo digo el peatón cruzó la calle justo antes de que el semáforo se pusiera en rojo, entonces lo que estoy marcando es no solamente una duración y un dinamismo de la actividad, de la acción, perdón, sino también le estoy dando una delimitación. Cuando digo justo antes de que el semáforo se pusiera en rojo, entonces le pongo un límite natural a esa acción. El límite natural, tomen entre comillas natural, es decir, ese límite va a hacer que la acción no pueda ser interpretada como una habitualidad, sino que ya solamente cuando se cumplen ciertas condiciones es que sucede esta acción. Ahora, hay otras que no tienen duración. Por ejemplo, cuando uso el verbo llegar, ese es el ejemplo más fácil que tengo para mostrarles que hay ciertas acciones que no duran. Es más, pueden ir a la puerta de su casa y pueden hacer el ejercicio. Antes de entrar por la puerta, todavía no han llegado. Y una vez que entraron por la puerta, ya llegaron a su casa. Es decir, el presente de ese verbo llegar es bien efímero. Antes de cruzar el umbral no han llegado y después de cruzar ya llegaron. Justo en el instante en donde están cruzando, llegan. A este tipo de acciones se les llama consecución o logro. Y estas son formas en las que se presenta, en la que el verbo presenta las acciones a las que nos estamos refiriendo. Ahora, el verbo presenta estas 4 formas o 4 modos de acción, no en solitario, sino con ayuda del resto de los elementos de la oración. Y esto es lo importante. ¿Por qué? Porque nos muestra que el verbo lo que hace es cohesionar la sintaxis para darnos una noción de cómo están sucediendo las cosas en el mundo. Este rasgo del verbo está ligado al rasgo tiempo y al rasgo morfológico de aspecto. ¿Y por qué son importantes? Porque si bien esta parte que te acabo de mostrar tiene que ver con la semántica verbal, los rasgos morfológicos de tiempo y aspecto tienen la característica de ordenar gramaticalmente esto que ya explicamos. Tal como lo hemos visto, el tiempo y el aspecto morfológicos tienen la capacidad de ordenar el contenido semántico que tiene no solo la raíz verbal, sino el modo de acción con el que se presenta y se describe la acción. Bien,
Por ahora eso es todo, creo que es mucha información, hay muchas más cosas que decir acerca del verbo, vamos a tener otras entregas acerca del verbo, no se preocupen, si tienen alguna duda pueden escribirla en los comentarios, voy a tratar de responderla y si creo que la duda que nos están presentando requiere de otro video, con gusto lo vamos a hacer. Muchas gracias por seguir esta transmisión. Recuerda que nuestro objetivo es pasar de ser peatones de la lengua a ser peritos, arquitectos, urbanistas que logren moldear la lengua para crear nuevas expresiones, nuevas formas de trabajar con ella y nuevas formas de entenderla. Hasta luego, peatones. Nos vemos la próxima semana. No se lo pierdan. Gramática para peatones por YouTube. Muchas gracias por estar con nosotros. Suscríbete. Recuerda activar la suscripción, ponerle ahí que se llene la campanita para recibir notificaciones cuando publiquemos videos. Y síguenos en nuestras redes. En Facebook somos Gramática para Peatones. En Twitter, @gramática peatón. Y en Instagram también Gramática para Peatones. Estamos publicando tips, algunos memes, algunos chistes, cosas para divertirnos mientras aprendemos de gramática. Hasta la próxima.